Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que, lo sé, a muchos de ustedes les interesa y del que me han estado preguntando muchísimo. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que se ha dicho, los rumores, las declaraciones, y tratar de llegar a la verdad sobre qué hay realmente entre estos dos talentosos actores turcos. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Como saben, Kerem y Hande saltaron a la fama mundial gracias a su protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos por acá. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable, traspasaba la pantalla y, por supuesto, alimentó las esperanzas de muchos fans de que esa magia se trasladara a la vida real. Y bueno, sus deseos se hicieron realidad. Después de meses de especulaciones, idas y venidas, fotos robadas y miradas cómplices, Kerem y Hande confirmaron su relación. Fue la locura total en las redes sociales. Todos estábamos felices de verlos juntos, disfrutando de su amor, viajando, compartiendo momentos especiales. Eran la pareja del momento, la sensación de Turquía y, me atrevería a decir, del mundo entero. Su romance se convirtió en un fenómeno global, con fans creando cuentas dedicadas exclusivamente a seguir cada uno de sus movimientos, analizando cada foto, cada like, cada comentario que hacían en redes sociales. La presión mediática era palpable, pero ellos parecían llevarla con una naturalidad envidiable, al menos al principio. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se veían tan enamorados, que si había discusiones, que si estaban tomando caminos separados. Al principio muchos lo negábamos, no queríamos creerlo. Pero lamentablemente la noticia se confirmó. Kerem y Hande habían terminado su relación. La confirmación llegó a través de fuentes cercanas a ambos actores, aunque ninguno de los dos hizo una declaración oficial directa en ese momento. El silencio fue ensordecedor y solo alimentó aún más las especulaciones. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto. Después de la ruptura, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. No han dado muchas declaraciones al respecto y han evitado hablar directamente el uno del otro en entrevistas. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones, teorías y rumores. El hecho de que no existiera una explicación clara y concisa sobre las razones de la ruptura dejó un vacío que fue llenado por la imaginación colectiva de los fans y los medios de comunicación. Se ha dicho de todo. Que la ruptura fue en malos términos, que hubo infidelidades, que sus agendas de trabajo eran incompatibles, que la presión de los fans y los medios fue demasiado para ellos. Algunas fuentes incluso sugieren que sus representantes tuvieron algo que ver en la decisión. Pero, ¿qué es realmente cierto? Es importante recordar que la vida de las celebridades está a menudo bajo un microscopio, y que la información que llega al público suele estar filtrada, editada o incluso inventada. Intentemos analizar lo que sabemos con certeza. Kerem y Hande eran una pareja muy querida y mediática. Su relación estuvo siempre bajo el escrutinio público, lo que sin duda genera una presión enorme. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, era analizado al detalle, buscando pistas sobre el estado de su relación. Esta constante vigilancia puede ser extenuante y poner a prueba incluso la relación más sólida. Ambos son actores muy exitosos, con agendas de trabajo muy demandantes, lo que puede dificultar mantener una relación estable. Los viajes constantes, las largas horas de rodaje y la necesidad de estar siempre disponibles para eventos y compromisos profesionales, pueden dejar poco tiempo para la pareja. Además, son jóvenes y están en un momento de sus vidas en el que seguramente están enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. Están en una etapa de descubrimiento y experimentación, tanto a nivel profesional como personal, y esto puede llevar a que sus prioridades cambien y sus caminos se separen. En cuanto a las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel después de la ruptura, lo cierto es que han sido pocas y muy cuidadosas. Él siempre se ha referido a Hande con respeto y cariño. En algunas entrevistas ha dicho que la admira como actriz y como persona, y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Nunca ha hablado mal de ella ni ha dado detalles sobre los motivos de la ruptura.
Esta actitud demuestra una madurez y un respeto que son dignos de admiración, especialmente en un mundo donde las rupturas suelen estar acompañadas de dramas y acusaciones. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde le preguntaron directamente sobre Ande y él respondió algo así como: Ande es una persona increíble, muy talentosa y con una gran energía. Siempre le desearé lo mejor en todo lo que haga. Esta declaración, aunque breve, demuestra que no hay rencor ni resentimiento entre ellos. Refleja una actitud de aceptación y de buenos deseos, lo que sugiere que la ruptura, aunque dolorosa, se produjo de manera civilizada. También es importante destacar que Kerem ha evitado caer en provocaciones y responder a los rumores y especulaciones que han circulado sobre su relación con Ande. Esta discreción es una muestra de respeto hacia ella y hacia la memoria de su relación. También se ha comentado mucho sobre la supuesta mala relación entre Kerem y algunos miembros del equipo de Esenkal-Capm después de la ruptura. Algunos rumores apuntaban a que Ande había tomado partido por sus amigos y compañeros de trabajo, y que esto había generado cierta tensión con Kerem. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. De hecho, algunos miembros del equipo han desmentido estos rumores y han asegurado que mantienen una buena relación con ambos actores. Es fácil imaginar que la ruptura de una pareja tan mediática como Kerem y Ande pudiera generar tensiones en el entorno laboral, especialmente en un proyecto donde ambos trabajaban juntos. Sin embargo, la profesionalidad de ambos actores y la buena relación que mantienen con el equipo de Esenkal-Capm parecen haber evitado que estas tensiones se materialicen. Ahora, vamos a hablar de Ande. Ella también ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar directamente de Kerem en entrevistas. Sin embargo, en algunas ocasiones ha hecho comentarios sutiles que han dado mucho que hablar. Por ejemplo, en una entrevista le preguntaron sobre qué busca en una pareja y ella respondió: busco a alguien que me haga reír, que me apoye en mis sueños y que sea mi mejor amigo. Esta declaración fue interpretada por muchos como una indirecta a Kerem, sugiriendo que tal vez él no cumplía con estas expectativas. Es comprensible que después de una ruptura, una persona reflexione sobre sus experiencias y defina mejor lo que busca en una futura relación. La declaración de Ande puede ser vista como una expresión de sus deseos y expectativas, sin necesidad de que sea una crítica directa a Kerem. Pero sinceramente creo que es importante no sacar conclusiones precipitadas. Las declaraciones de Ande pueden interpretarse de muchas maneras y no necesariamente tienen que ser un ataque directo a Kerem. Es posible que simplemente esté expresando sus deseos y expectativas para futuras relaciones. Es importante recordar que las palabras pueden ser interpretadas de diferentes maneras, y que a menudo se les atribuyen intenciones que no necesariamente existen. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos al analizar las declaraciones de las celebridades y evitar sacar conclusiones basadas en especulaciones. Otro tema que ha generado mucha controversia es la relación de Ande con otros hombres después de la ruptura. Se le ha vinculado sentimentalmente con varios actores y empresarios, pero ella siempre ha negado estos rumores y ha asegurado que está soltera y enfocada en su trabajo. Algunos fans de Kerem han criticado estas supuestas relaciones, acusando a Ande de haber superado la ruptura demasiado rápido. Es comprensible que los fans se sientan apegados a la idea de una pareja perfecta como Kerem y Ande, y que les resulte difícil aceptar que ambos hayan seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, es importante recordar que la vida continúa después de una ruptura, y que cada persona tiene derecho a rehacer su vida a su propio ritmo. Pero creo que es importante recordar que Ande tiene derecho a rehacer su vida y a salir con quien quiera. El hecho de que haya tenido otras relaciones después de Kerem no significa que no haya amado a Kerem o que no le haya dolido la ruptura. El amor y el dolor son emociones complejas y no se pueden medir ni comparar. El hecho de que Ande haya encontrado la felicidad en otras relaciones no invalida el amor que sintió por Kerem, ni la tristeza que pudo haber sentido por la ruptura. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Kerem y Ande? La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores y fans, solo podemos especular y basarnos en la información que nos llega a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La verdad es un concepto subjetivo y personal, y en el caso de una relación como la de Kerem y Ande, solo ellos pueden conocerla en su totalidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem y Ande vivieron una relación muy intensa y mediática, que generó mucha ilusión y alegría en sus fans. La ruptura fue dolorosa para ambos y ha dado pie a todo tipo de rumores y especulaciones.
Pero ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo al mantener un perfil bajo y evitar hablar directamente el uno del otro en entrevistas. Esta actitud demuestra una gran capacidad de autocontrol y un respeto mutuo que son dignos de admiración. Creo que es importante respetar su privacidad y no alimentar los rumores y las teorías conspirativas. Kerem y Hande merecen seguir adelante con sus vidas y sus carreras sin ser juzgados ni acosados por los medios y los fans. Es fundamental recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. En definitiva, la verdad sobre Kerem y Hande es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo importante es recordar que ambos son talentosos actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla y que merecen nuestro respeto y admiración. Debemos celebrar su talento y su profesionalismo, y evitar caer en la tentación de especular sobre su vida personal. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos que la relación de Kerem y Hande fue un boom mediático desde Love is in the Air hasta su ruptura. Analizamos las pocas declaraciones que han dado después de separarse, intentando descifrar si hay rencor o simplemente madurez. Desmentimos algunos rumores sobre supuestas malas relaciones con el equipo de la serie y recordamos que Hande tiene derecho a rehacer su vida. Finalmente llegamos a la conclusión de que la verdad completa solo la saben ellos dos y que lo mejor es respetar su privacidad. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades está a menudo bajo un microscopio y que la información que llega al público suele estar filtrada, editada o incluso inventada. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya aclarado un poco el panorama sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones basadas en la información que tenemos disponible, y que la verdad completa solo la conocen ellos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y los estaré leyendo con mucho gusto. Recuerden que sus opiniones son importantes para mí, y que me ayudan a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si conocen a alguien a quien le interese el mundo del espectáculo turco, compártanle mi canal. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.